llegado al final de esta serie de videos que tenían la intención de ayudarte a responder por ti misma quién es realmente Jesús. Tal vez has logrado identificarte con algunas de las personas que hemos mencionado en los videos y has comenzado a mirar a Jesús de una forma distinta a la que lo hacías antes. Quizás tu insatisfacción ya ha sido satisfecha en Cristo, tu fracaso y tus dudas han sido perdonadas. Quizás ahora estás logrando llevar tu enfermedad o tu duelo con una nueva esperanza. Y si eso ha sucedido en tu vida, nos encantaría poder continuar ayudándote a crecer en tu conocimiento de Jesús, aquel que lo hizo posible. Pero quizás no te has identificado con ninguna de estas personas, porque tu vida es bastante buena y no tienes ninguno de los problemas que hemos mencionado. Tienes una linda familia, un buen trabajo, éxito profesional y todo lo que una persona podría querer para ser feliz. Además, eres una buena persona y por lo tanto no necesitas a Jesús como lo necesitan esas otras personas. O tal vez tú ya crees en Dios a tu manera y eso te parece suficiente. Si ese es tu caso, hoy me gustaría que podamos leer juntas la historia del encuentro de Jesús con Nicodemo, un hombre religioso que creía tenerlo todo. Abramos nuestras Biblias en Juan 3, vamos a leer los versículos 1 al 15. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó: En verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: En verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho: tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y tú oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó: ¿Cómo puede ser esto? Jesús le respondió: ¿Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo, sino aquel que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Para que podamos entender mejor este pasaje, primeramente necesitamos entender quién era Nicodemo. Podemos responder esta pregunta volviendo a leer el versículo 1. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Nicodemo era un fariseo. En los tiempos de Jesús, un fariseo era una persona de mucha estima. Los fariseos eran un grupo dentro del judaísmo que era considerado un grupo experto en las escrituras y que tenían mucha influencia sobre el pueblo. Pero Nicodemo no era cualquier fariseo, sino un hombre prominente entre los judíos, miembro del Sanedrín, es decir, del tribunal judicial judío. Era realmente un hombre con un alto estatus social, adinerado, emocionalmente estable y moralmente irreprochable. Un hombre que aparentemente no necesitaba nada y menos a Jesús. Sin embargo, a pesar de que todo parecía estar en orden en la vida de Nicodemo, en una conversación
Jesús le hace ver que en realidad había algo que le faltaba. Nicodemo no había nacido de nuevo. ¿Qué significa eso? Nicodemo estaba confundido. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Sin embargo, Jesús no estaba hablando de un nuevo nacimiento físico, sino de la necesidad que tenía Nicodemo de nacer espiritualmente. Eso era el nuevo nacimiento. Pero ¿por qué es tan importante este nuevo nacimiento? Por dos razones. Jesús le dice que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Por la afirmación que Nicodemo hizo acerca de Jesús en el versículo 2, cuando lo llamó Maestro bueno, enviado por Dios, vemos que a pesar de su religiosidad y de su conocimiento intelectual de las Escrituras, en ese momento Nicodemo no podía ver. Jesús era mucho más que un buen maestro, más que simplemente un buen modelo a seguir y mucho más que simplemente un enviado. Jesús era el Mesías que había sido prometido al mundo para venir a salvarnos de nuestros pecados. Jesús era el cumplimiento de todo lo que había estado hablando toda la Biblia hasta ese momento. Pero Nicodemo no podía ver a Jesús como todo eso porque todavía no había nacido. Su conocimiento intelectual no había todavía llegado a su corazón ni a su espíritu. Pero había una segunda razón por la cual era necesario nacer de nuevo. Y era muy importante. Y la vamos a ver otra vez en el versículo 5, que dice así: En verdad te digo que el que no nace de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. El nacer de nuevo no solamente tenía que ver con la capacidad de poder ver con claridad quién era Jesús, sino que Jesús dice que el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Muchas personas afirman que se merecen el cielo porque no son tan malas. No asesinaron, no robaron. Sus pecados más que pecados son errores o fallas que todos tenemos y no son tan grandes como para que Dios no los deje entrar al cielo. Y sin embargo, recuerden que Jesús no estaba hablando con un ex convicto o con un fugitivo de la ley. Estaba hablando con un hombre religioso, moralmente correcto y que ante los ojos de cualquier otra persona en ese tiempo merecía el cielo más que ningún otro. Pero Jesús le dice: no naciste de nuevo, por eso no puedes ver ni tienes entrada en el reino de Dios. Y si un hombre como Nicodemo no podía ver ni podía entrar al cielo, ¿qué esperanza había para los demás? ¿Qué esperanza hay para ti y para mí, por muy correctas que seamos, por muy amables o bondadosas que seamos, o por mucho que intentemos y nos esforcemos? Jesús dice que su única esperanza es nacer de nuevo. ¿Qué estaba sugiriendo Jesús con esto del nuevo nacimiento? ¿Estaba Jesús sugiriéndole a este hombre religioso que se cambie de religión? No, Nicodemo no necesitaba una nueva religión. Nicodemo necesitaba vida, necesitaba una nueva vida. Y entonces es normal que nos preguntemos: ¿cómo puedo nacer de nuevo? ¿De dónde viene esa nueva vida? Jesús nos da la respuesta a esta pregunta en los versículos 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. Para responder esta pregunta, Jesús le hace referencia a algo que había acontecido cientos de años atrás, cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto. Esta historia la encontramos en Números 21, los versículos 4 al 9. Y déjenme ponerlas en contexto. Los israelitas habían pecado contra Dios y Él había enviado una plaga de serpientes venenosas que mordían a las personas y les causaban la muerte.
Pero Dios, en su amor y su misericordia, también le había dicho a Moisés: hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un asta. Y acontecerá que cuando todo el que sea mordido la mire, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta. Y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguien y éste miraba a la serpiente de bronce, vivía. Una persona que había sido mordida por una serpiente solamente tenía que hacer dos cosas. Primero, creer que mirar a esa serpiente de bronce iba a salvarlo de la muerte. Y en segundo lugar, mirarla. Nada más. No necesitaba caminar hasta ella, no necesitaba acercarse y tocarla. Bastaba con mirarla desde donde se encontraba para quedar sano. Si hacía eso, esa persona vivía. Recibía una segunda oportunidad de vida. Recibía una nueva vida. Jesús le estaba diciendo a Nicodemo: todos sin excepción, por muy morales que sean, tienen un problema: el pecado. Ese pecado produce muerte y tú, Nicodemo, aunque estás vivo en el cuerpo, tienes el espíritu muerto y por eso no puedes ver quién está parado delante de ti. Si mueres en esta condición, no habrá entrada para ti en el reino de Dios. Sin embargo, por mi gran amor, dijo Jesús, en el versículo 14 dice: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. Un tiempo después de esta conversación que tuvo Jesús con Nicodemo, Jesús sería levantado en un madero, esta vez en una cruz de madera, a la vista de todos, para poder llevar sobre él los pecados de aquellos que crean en él, para que todo aquel que en él cree tenga en él vida eterna. Tal vez, al igual que Nicodemo, piensas que tu propia bondad y moralidad aseguran tu eternidad. Sin embargo, el llamado de Jesús para tu vida es el mismo que le hizo ese día a Nicodemo. Necesitas nacer de nuevo, porque el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. ¿Y cómo naces de nuevo? Simplemente debes creer y mirar a Jesús. Isaías 45:22 nos describe con claridad ese llamado. Mírenme a mí y sean salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro.